por favor. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta plática que tendremos en Gladium acerca del pensamiento platónico. Tenemos aquí a dos ponentes especialistas en el tema. Por un lado, tenemos a Raúl Jorge Alberto Rodríguez Garza, que es maestrante por el CEU Abad Oliva, además de licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y tenemos a Héctor Andrés Loreto de Vázquez, que es maestro en filosofía antigua por la Universidad Panamericana y doctorante por la UDG. Les agradezco a los asistentes que estén aquí con nosotros. Les pregunto a los ponentes cómo desean que sean las preguntas, cómo se vaya desarrollando la charla o bien hasta el final. Más bien hasta el final, me gustaría que fueran al final. No sé De cómo es Raúl. acuerdo, Sí, de estoy de acuerdo. Vamos a acuerdo. Me dejarlas parece. al final para que puedan levantar la mano, prender su cámara y así puedan expresar las dudas que tengan. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Raúl Jorge Alberto. Adelante, amigo. Sí, muchas gracias a todos. Esta es quizás una de las pláticas que más he querido realizar en este año, porque Platón representa para mí una figura importantísima en, para la tradición de pensamiento occidental y sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la filosofía. El tema que nos aboca hoy lo hemos titulado La salvación del alma como la primicia o fin de la filosofía platónica. Cuando pensamos en Platón, eh, pensamos a veces en un filósofo que pretende, digamos, desarrollar una teoría de conocimiento. Usualmente en las facultades de filosofía se suele dar así, darle como una primicia al tema epistemológico en Platón, el cual eso es muy, está muy ligado, esa perspectiva sobre Platón, debido al auge de la filosofía. Quiten por favor eso, si les agradecería que quitaran eso por favor. Bueno, al auge de la filosofía moderna y la filosofía de la ciencia y la epistemología, ¿no? Sin embargo, considero que pensar a Platón solamente como un, un filósofo que desarrolla una epistemología o una teoría del conocimiento es quedarnos en algo meramente superficial. Realmente, cuando vemos a Platón a profundidad, eh, nos encontramos que es todo un proyecto, válgame la palabra y voy a matizar esto, un proyecto místico. Bueno, no es correcto la palabra mística en el pensamiento platónico, pero más bien es un proyecto de ascensión del alma a casi casi un proyecto, digámoslo, religioso, ¿no? Este, Quisiera también ahondar un poco, antes de ir a la teoría, ahondar un poco las circunstancias históricas en el cual se desarrolló Platón, ¿no? Porque Platón eh, viene precedido de una escuela humanista que se fue desarrollando en Grecia, bueno, no en, entre los helenos, porque no son griegos realmente, son los helenos, y los helenos están conformados por diversos pueblos, Atenas, Creta, Tebas, etcétera, ¿no? Eh, y ese movimiento importantísimo que surgió fueron los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? La sofistería tiene una importancia enorme en el desarrollo de la educación entre los helenos, porque comienzan a cuestionar eh, el orden
mítico, homérico, entre los helenos. Recuerden que los sofistas era este pueblo, perdón, este pueblo, estos pensadores que al tener una cantidad suficiente de bienes, de dinero, o de recursos, sería la palabra adecuada, podían viajar a otros pueblos, ¿no? Y ellos descubrieron que la diversidad de dioses y la diversidad de costumbres era algo que ponía en crisis su orden eh, religioso, divino, de las leyes de sus ciudades, ¿no? Porque recordemos que para el antiguo las leyes estaban fundamentadas en una deidad. O, y si uno, por ejemplo, ve las leyes de Platón, el diálogo inicia con, tú afirmas que Creta las leyes de Creta son de origen divino, ¿no? Entonces, llega este movimiento. Dice Werner Jäger que ellos inauguraron una especie de pedagogía humanista donde ponían en el centro al hombre, ¿no? Y que ponían en crisis el antiguo orden homérico. Protágoras, por ejemplo, uno de los sofistas más conocidos, argumentaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Y lo que quería dar a entender es que los dioses estaban hechos a la medida de las necesidades de los hombres y que realmente lo que los hombres consideraban divino no era más que las necesidades humanas que se trasladaban, ¿no? Al orden al orden de la ciudad. De ese ambiente humanista, de ese ambiente de la sofistería, surgen pensadores como Sócrates y Platón. Y quiero hacer un énfasis bien importante. Cuando uno lee esta comedia de las nubes, muy famosa de Aristófanes, uno se da cuenta que a Sócrates se lo llama sofista. Es normal que a Sócrates se le refiera como sofista. ¿Por qué? Porque Sócrates también viene, el movimiento socrático viene a plantear la duda o el ejercicio de reflexión sobre si lo que se considera bueno es realmente bueno. Y eso incluye a las leyes de las ciudades, ¿no? Entonces, diría Leo Strauss que la filosofía surge cuando se cuestiona el orden de los dioses, ¿no? Y me parece que en esa línea Strauss tiene razón al ver al Sócrates que Platón va desarrollando en sus diálogos, que si nos damos cuenta, la gran mayoría son, ¿cuál sería esta? Se me fue la palabra, que no tienen, recuérdame Andrés, que no tienen una respuesta al último, que se quedan en la duda. Son aporíticos, Aporéticos. aporéticos, sí, aporéticos. Si vemos el desarrollo, la mayoría de los diálogos son aporéticos, los de juventud, ¿no? Donde sale Sócrates, etc. Werner Jäger diría, la sofistería y Sócrates y Platón tienen en común que ponen en crisis el orden homérico, el árete, la virtud de los héroes, ¿no? Ya no es el héroe el centro de la virtud, es es el filósofo, es el que practica las virtudes intelectuales. Pero cuando uno lee los diálogos platónicos, la gran mayoría, descubrimos que hay 4 que no son aporéticos. Uno es el Gorgias, uno es el Timeo, uno es el Fedón y uno es la República. De las 4,
hay tres que terminan con un relato mítico, que es el Fedón, que termina con el mito de la salvación del alma, que es la República, que termina igual, y el Timeo, que termina con un mito sobre el ordenamiento del mundo. Y aquí comienza la gran diferencia de Platón y de Sócrates con los sofistas. La sofistería, digámoslo así, es el hombre sabio que acumula inteligencia a través de los sentidos, a través de la opinión. Es aquel hombre, si lo vemos modernamente, es aquel hombre que se la pasa en Twitter viendo noticias, informándose y reflexionando sobre esas noticias, ¿no? Y en Platón y en Sócrates encontramos algo distinto. La sabiduría no es el hombre que adquiere opiniones, es aquel hombre que adquiere el auténtico saber, la ciencia, pero es un saber que está en el interior del alma. El alma, esa alma que Platón desarrollará, por ejemplo, en el Fedón, su inmortalidad. Entonces, antes de ir a las citas, quisiera señalar que si para Protágoras el hombre es la medida de todas las cosas, Platón desarrollará en la República que no es el hombre la medida de todas las cosas, es lo divino. Y lo divino es, digámoslo así, lo que determina qué es realmente la sabiduría y la ciencia. Entonces, antes de ir a las citas, ¿quisieras agregar algo, Andrés, de todo lo que se ha dicho? No, 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 ahorita espero, vas muy bien. Sí, quisiera, porque quiero encontrar una cita, y bueno, voy a darle esta cita de Platón, del Fedón, de esta editorial que es, ya no la sacan, que es la editorial Aguilar, de la página 142 a la 143. Es del año, déjame les digo, del 75, y dice así: y entre estos, los que se han purificado de un modo suficiente por la filosofía, viven completamente sin cuerpos para toda la eternidad y llegan a moradas aún más bellas que estas, que no es fácil describir, ni el tiempo basta para ello en el actual momento. Platón, en el Fedón, que es uno de estos diálogos que no son apolíticos, desarrollará toda una teoría de la tarea de la filosofía. Y la tarea de la filosofía, como lo describe en el Fedón, es la salvación del alma. Hay dos diálogos que hablan de del, de los momentos finales de Sócrates. Uno es el Critón, y el Critón es un escrito de juventud, y el Fedón, que es un escrito de adultez, ¿no? Ya de madurez. En el Critón, miren cómo hay un desarrollo enorme de pensamiento, porque en el Critón, si uno lee el Critón, se va a dar cuenta que, bueno, el diálogo termina con la siguiente reflexión. Le pregunta a Critón: ¿y tú por qué estabas tan tranquilo en durmiendo, sabiendo que mañana vas a entregar tu alma? Y pues Sócrates pues, pues termina por decir, pues es que yo nunca he actuado mal ante la ley de Atenas, ¿no? Yo siempre he estado conforme a la ley, y si yo me escapo, estoy violentando todo lo que he dicho y todo lo que he procurado enseñar. En el Fedón se relata otra versión de la muerte de Sócrates, o bueno, otro diálogo.
inicia con Fedón y con, permítanme, perdón, y Equécrates. Equécrates. Y Equécrates le pide a Fedón hablarle de cómo Sócrates entregó el alma, ¿no? Y Fedón, pues bueno, le cuenta todo. Y entonces, en este diálogo, vamos a ver tres puntos bien importantes. Primero, son los argumentos que Platón va a desarrollar para demostrar la inmortalidad del alma. La otra es la labor de la filosofía como preparación de la muerte. Y la otra son los mitos que se fundamentan en estos, porque todo este diálogo de Platón no es un simple ejercicio racional, que claro que lo hay, pero hay un siempre religar a los mitos de los antiguos. Hay un libro, creo que aquí lo tengo, yo recomiendo mucho que lo tengan siempre a mano, que es este, bueno, que es sobre los mitos platónicos de Joseph Pieper, igual se los dejaré aquí en el... Y dice Piper lo siguiente: cuando Platón finaliza estos tres diálogos que él ha mencionado, no termina con un razonamiento, termina con un mito. Porque el fundamento y la respuesta última no se puede responder con la simple razón humana. Debe haber, debe ser apoyada por aquello que los dioses han transmitido a los hombres. La filosofía, por ende, es filosofía, porque la sabiduría no es algo de los hombres, es algo que pertenece a lo divino. Y el hombre no puede pretender tener la sabiduría, más bien es contemplarla. Pero el filósofo, el auténtico filósofo, es el que va a ascender al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento y esa ascensión es un ascenso hacia la verdad, requiere un ejercitar el alma para salvarla. Diría Platón, y ahorita a ver si encuentro la cita, es más, ahorita se las digo, de regresar con los dioses. Eh, entonces, en este diálogo, si lo van a buscar, es el donde ejemplifica bien la tarea de la filosofía. Entonces, si demostramos que el alma es inmortal, entonces va a ser la primicia eh, para desarrollar la idea, ¿no? Si mi alma es inmortal, si yo muero, ¿qué me preocupa que mi cuerpo desaparezca si yo he obrado conforme a la voluntad de los dioses? Porque mi alma está libre, digamos, de violentar el orden de los dioses. Entonces, cuando eh, Platón, por medio de Sócrates, remite a la filosofía como preparación de la muerte, no es lo que actualmente en las universidades se suele hacer como una especie de conciencia que te vas a morir. No, no. En el auténtico sentido platónico, en el auténtico sentido filosófico, la preparación para la muerte es una preparación para la salvación del alma. Porque en ese ejercicio filosófico de ascensión de mi entendimiento hacia los dioses, voy cada vez purificándome para ir por ellos. Déjenme ir por las citas. No sé si quieres agregar por mientras algo, Andrés, que encuentro las citas. No, Raúl, no, Raúl, espero todavía, ahorita estoy preparando según cómo te voy escuchando Miren, para dar una respuesta. esto es de la página 58 a la 59.
Al menos, dijo Sócrates, no creo que ahora dijera nadie que me escuchase. Esto es referente a los mitos. ¿Sí? Ni aunque fuera un poeta cómico, que soy un charlatán y que hablo sobre lo que no me atañe. Así que, si te parece, será menester examinarlo y consideremos la cuestión de este modo. ¿Tienen una existencia en el Hades las almas de los finados o no? Pues existe una antigua tradición que hemos mencionado que dice que llegadas este mundo al otro, las almas existen allí y de nuevo vuelven acá naciendo de los muertos. Entonces, aquí fíjense lo que se refiere Sócrates, lo que hemos escuchado de los ancestros. Ese es el fundamento de, digamos, de toda esta reflexión. Mm, permítame, quiero la cita, déjeme encontrarla porque aquí la tengo subrayado, pero dice, ¿dónde está? ¿Te parece, estimado, que dejemos la cita para unos minutos y le damos la palabra a Andrés? Sí, por mientras, porque sí estoy buscando la cita. Ok, Adelante, Andrés. muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, por este espacio y a Raúl por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ya a partir de lo que ha dicho Raúl hasta el momento, pues quisiera yo decir algunas cosas en cuanto a Platón mismo, porque yo esperaba que se hiciera en principio un esquema, se mostrara o se expusiera un esquema general de la tradición platónica, pero ya que Raúl está entrando en Platón, bueno, pues vamos a Platón. Yo normalmente regreso siempre a Platón porque pues es la fuente original del platonismo, obviamente, y porque pues uno no se pierde en las interpretaciones particulares de otros autores. Eso es una cosa que decía el mismo Leibniz, ¿no? Un autor de los que yo más he manejado junto a Platón, de que se puede perder entre tantos platonistas el sentido original de las ideas del mismo Platón, entonces hay que regresar a los textos de Platón, sobre todo, y bueno, me parece muy buen trabajo el que ha estado haciendo ahorita Raúl. Ha expuesto ya en líneas generales la cuestión de mm, del cometido de la filosofía de Platón en, en, en este punto central que es la salvación del alma, y cómo lo tiene que expresar o se tiene que auxiliar desde luego de los mitos, ¿no? Entonces por ahí voy a empezar y también distinguiéndome un poco del pensamiento de Raúl, porque vaya, en la filosofía pues es dialéctica, entonces yo sí manejo más el punto de vista epistemológico de Platón, el ultrarracional, el univocista. Para mí Platón era un racionalista. Yo exalto esa figura de Platón que llega pues lo mismo que en esta vertiente de los mitos y de la religión, pues también llega al catolicismo fuertemente. ¿Por qué lo digo? Porque incluso las famosas demostraciones de la existencia de Dios que encontramos en San Anselmo, en Santo Tomás de Aquino, en Descartes, en Leibniz y en varios autores cristianos que sobre todo católicos, digo, vaya, Leibniz era un luterano de la Confesión de Augsburgo, pero que es una vertiente muy cercana al catolicismo y también estas personas, los devotos de esta vertiente de la fe cristiana se interesaban por las demostraciones de la existencia de Dios y particularmente en Platón vaya, están inspiradas en Platón y justamente es en el diálogo del Fedón donde se trata el tema del alma, que propiamente el Fedón es el peripsigés de Platón,
el Platón demuestra, aunque Raúl tiene razón en sus referencias a Piper y demás, de que el diálogo termina con un mito escatológico y que Platón sí se está colgando de los mitos para darle fuerza a su filosofía, de los mitos del orfismo, que no era la cultura corriente de la religión corriente griega, sino que era la verdad una minoría, incluso considerada como sectaria. Pero bueno, sobre todo se dice que de allí vienen las ideas de Platón, de los órficos y de los pitagóricos que también tomaron esas ideas, si bien nunca menciona al orfismo en el diálogo del Fedón, donde lo haces en el Crátilo, otro diálogo también de madurez, el que trata sobre el lenguaje. Allí sí menciona un poco de esta corriente, esta secta que lo inspira, que habla de la inmortalidad del alma, que habla de la reencarnación, que habla de cómo hay que portarse bien para vivir en un mundo mejor del más allá, y estas cuestiones. Bueno, pero en el Fedón, en la, Platón demuestra, pese a que tiene toda esa confianza en los mitos, demuestra 3 veces la inmortalidad del alma. ¿Por qué no conformarse ya nada más con los mitos? Porque evidentemente Platón tiene también el lado riguroso, univocista, que dice, los tengo que empatar, o sea, tengo que cuadrar al final, lo que dicen los mitos con lo que me dice la razón. Y una de las demostraciones en particular de la inmortalidad del alma, que es la más importante de todas, es una especie de argumento, bueno, no es una especie, de hecho es un argumento ontológico porque agarra el concepto del alma, psique, y dice el alma está identificada con la vida, es lo que anima a los seres, porque la materia está como muerta, está como es muy pasiva, en cambio el alma tiene actividad. Entonces el alma, en tanto que anima a los seres, se identifica con la vida, ¿sí? Que es Zoe, y entonces no puede morir, porque la idea del alma excluye la idea de la muerte. Entonces, ¿qué es un juicio? Es un juicio analítico, decir, em, el alma está viva sería un juicio analítico, por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica, y decir el alma está muerta sería o alma muerta sería una contradictio in adjecto, ¿no? O sea, una contradicción del adjetivo al sustantivo. ¿Por qué? Pues porque el alma se identifica con la vida. Entonces, Platón aquí pues es muy lógico, tiene otros argumentos para demostrar la inmortalidad del alma. En uno dice, pues una cosa siempre se deriva de su contrario, o sea, siempre es correlativa, y puesto que hay lo rápido se deriva de lo lento y lo lento de lo rápido, es decir, si uno dice que una cosa es rápida, siempre es en referencia a algo que es lento, y viceversa. Si algo es lento, lo decimos en referencia a algo que es rápido. Son términos, ya Aristóteles va a decir, son términos correlativos. Pero entonces dice Platón, como una cosa se deriva de su contrario, pues entonces también este, el alma, perdón, la vida se deriva de la muerte y eso lo vierte al tema de la reencarnación. Aunque aquí hay una serie de contradicciones, desde luego, ¿no? Porque también es como, por ahí hay un autor que dice, bueno, pues ¿desde cuándo la sabiduría se deriva de la estupidez, ¿no? Entonces, no siempre ocurre eso, pero, pero vaya, Platón, sin embargo, está haciendo su esfuerzo racional por, eh, por demostrar la inmortalidad del alma. Entonces, aquí pues él es como eh, eh, em, ahora sí que en el diálogo con Raúl es un ejercicio pues hermenéutico entre la postura equivocista y univocista, porque desde luego que los mitos son de alguna forma equivocismo, porque hay que interpretarlos, en el Fedón dice, quizás no sean las cosas así como las narran los mitos, así tal cual, pero por ahí va el asunto, ¿no? O sea, ocultan una verdad de fondo, eso lo resalta el mismo Piper, que ya citó Raúl, lo resalta em,
este autor italiano Giovanni Reale, ¿no? Reale, Reale también. Sí, Mm. así es, o sea, de que los mitos ocultan una verdad de fondo. Y yo pienso que ahora incluso a la filosofía de Platón se le toma como bueno, no ahora, en la historia se le ha tomado como un mito que también oculta una verdad de fondo, porque justamente han nacido pues interpretaciones que han derivado en muchísima filosofía, ¿no? Como decía Whitehead, que la historia de la filosofía son notas al pie de página de los libros de Platón. Entonces, en este caso, las reflexiones de Platón sobre el alma, por ejemplo, dan con el tema del innatismo en autores como Leibniz, em, o por ejemplo, o incluso también lo relacionan a Kant, es decir, con o sea, Platón dice en, hay tres diálogos donde trata el tema del innatismo, que son Menón, Fedón y Fedro, y refiere que lo maneja desde el punto de vista de la reminiscencia, es decir, de la inmortalidad del alma. Todo lo que nosotros conocemos es un recuerdo y entonces pues él utiliza en el Menón el famoso ejemplo del esclavo, donde a través de puras preguntas logra que el esclavo, que un esclavo derive un esclavo ignorante de la geometría deriva una especie de teorema geométrico solamente a través de interrogaciones. Entonces, em, eso lo hace en el Menón y también, entonces, bueno, en general, en estos diálogos donde dice que todo lo que un hombre sabe es un recuerdo de otra vida pasada, pues en la historia de la filosofía, pues han habido muchos autores que han dicho, lo que en realidad quiso decir Platón es que hay un conocimiento que es independiente de la experiencia. Y esto al final queda como un misterio, porque pues no sabemos qué diantres quiso decir Platón con estas cosas, pero sí ha dado muchísima reflexión. Las vertientes que se pueden sacar de ahí son muy fructíferas, ya sea que nos vayamos por el lado de la epistemología dura, o ya sea que nos vayamos del lado de, de este análisis hermenéutico como el que hace Raúl, donde se ve que una filosofía depende fuertemente de unas ideas religiosas. Aunque son distintas vertientes, las dos se derivan de un mismo punto. Y es que eso es Platón, eso es lo que significa este señor en la historia de la filosofía, pues es el más grande, es el que más ha influenciado em, a pensadores, porque incluso aunque digamos, bueno, está Aristóteles, pero también si lees a Aristóteles tienes que leer primero a Platón porque Aristóteles le está haciendo una contraposición en muchísimas cosas, ¿no? O sea, empezando porque la filosofía de Aristóteles no tiene compromisos con ninguna religión, esa es la verdad. O sea, Aristóteles sí creo que es un libre pensador que se llevó al límite la racionalidad. Platón, no es que Platón no sea un libre pensador y que sea un dogmático y demás, pero Platón sí tiene compromisos religiosos. Yo aquí ya conectando con lo que decía Raúl al principio para que pasemos a lo del, a tocar a tocar otros autores como Quiero, los que decía San Agustín. Sí, quiero dar las citas porque, oh, y hay otra cosa importante que subrayar y que no tomamos en cuenta antes de ir con los autores. Hay Reale habla de esta especie de tradición no escrita de Platón y que sí, Hans Kramer, ajá, para entender a Platón hay que también leer a los platónicos tardoantiguos, ¿no? Entonces, sí, claro. a veces, mira, quiero ir primero con las citas porque A quiero ver, pues, cerrar. danos las citas entonces y ahorita Son dos, continuamos con uno esto. del Fedón y uno de la República, ¿eh? Ujú. Eh, Dice en la 85 de la editorial Aguilar, dice, pero el linaje de los dioses a ese es imposible arribar sin haber filosofado y partido en este estado de completa pureza, que ahí solo es lícito que llegue el deseoso de saber. Por esa razón, oh amigos Simias y Sebas,
Los que son filósofos en el recto sentido de la palabra se abstienen de los deseos corporales, todos mantiénense firmes y no se entregan a ellos, ni en el temor a la ruina de su patrimonio, ni a la pobreza les arredra, como el vulgo y a los amantes de la riqueza, ni temen tampoco la falta de consideración y de gloria, que entraña la miseria como los amantes de poder y de honores, por lo cual absténganse de tales cosas. Y dice Platón en la República, de la editorial Juventud, de la página 379, editorial del año, es del año 2006, dice, es la conclusión de la República, dice, y de este modo, Glaucón, el cuento se salvó del olvido y no se perdió, y nosotros podremos salvarnos si lo creemos y francamente, felizmente el río lete y no mancharemos nuestras almas. Fíjese que lo importante, Platón siempre repite mucho esta idea de purificación, de no manchar el alma, de ascender el alma, ¿no? O sea, Sí, la filosofía catarsis. platónica es una idea de hecho, ahorita voy a dar quizás una de las mejores definiciones de la filosofía en boca de Plotino, a mi gusto, o sea, igual al rato la doy. Sí, pues me creéis convencidos de que nuestra alma es inmortal y tan capaz de todos los bienes como todos los males, seguiremos siempre la ruta que conduce a lo alto y practicaremos de todas formas la justicia y la sabiduría para que estemos en paz con nosotros mismos y con los dioses, no solo mientras estemos aquí, sino cuando nosotros hayamos alcanzado recompensas debidas a la justicia como los vencedores de los juegos que recogen los presentes de sus amigos y nosotros seremos felices aquí y en el viaje de 1000 años que nosotros hemos descrito. Y esos 1000 años que han descrito es el famoso mito de Er, que, que se usa para fundamentar y posteriormente explicar racionalmente, digámoslo así, la reencarnación de las almas. ¿Sí? Es decir, en Platón yo creo que se encuentra esa estructura. Esta verdad se encuentra en el mito que nos han heredado, pero nosotros podemos explicarla racionalmente, aunque hay un Yes. misterio, el misterio sigue ahí. O sea, podemos, digamos, demostrar que el alma es inmortal, pero la esfera ahí entre lo divino y lo humano como quiera sigue, hay una distancia, ¿no? Hay como que un límite entre los... Bueno, perdón, Raúl, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que el límite, bueno, en el caso del alma, no está en saber con certeza su existencia. Eso es definitivo en Platón, por sus tres demostraciones en el Fedón, sino en saber cómo, por ejemplo, es la vida del más allá, si Totalmente, realmente llegamos a totalmente. los malos llegan a una laguna arrastrados por una corriente y están llamando y suplicándole a la gente que le hicieron daño, lo que dice en el Fedón de que ayúdenme, perdónenme para que yo, limpie mis culpas y deje de sufrir. O sea, eso es lo que se pone entre paréntesis, ¿no crees? Sí, totalmente. Y hay otra cita, no la voy a decir porque no se la voy a dictar porque no, sí la encontré. Sí, totalmente. Pero fíjese también que el trabajo del filósofo no lo hace cualquiera, diría Platón, es un camino angosto. O sea, precisamente, el saber cómo es el más allá es el misterio. Pero que si hay un más allá, se fundamentan en los mitos que son heredados, ¿no? Y ahora, Claro. la cuestión del filosofar, Platón dice, les voy a leer algo que les va a recordar mucho los evangelios, y de hecho, el editor dice lo mismo. Fíjense, se las voy a leer. Dice, por el contrario, la verdadera realidad tal vez sea una purificación de todas las cosas de ese tipo, y asimismo la moderación, la justicia, la valentía y la misma sabiduría, un medio de purificación. Igualmente es muy posible que quienes nos instituyeron los misterios no hayan sido hombres mediocres y que al contrario hayan estado en lo cierto al decir desde antiguo. Lo importante también para los antiguos hay que resaltar que entre más antiguo es el relato, entre más cercano al inicio es más verdadero. Eso era una forma de saber si algo es verdad o no. Y si iniciar el Hades, ya sea en el fango,
mientras que el que ahí llega purificado e iniciado habitará con los dioses, pues son, al decir de los que presiden las iniciaciones, muchos los portatirsos, pero pocos los banquetes. O sea, son muchos los invitados, pero pocos los que lo pueden hacer. Es decir, la filosofía también es una práctica, digámoslo De así, hecho, de no, algunos. perdona, es que recordé que Carlos García Gual, relaciona esa sentencia que acabas de decir con la del Evangelio, de que muchos serán llamados, pero pocos los elegidos, ¿no? No sé si está exagerando, pero este, Pareciese. Y te voy a decir ujú. algo, no es tan extraño porque también toda la tradición esta era popular, o sea, era una tradición media popular. ¿Cuál? El La del pensamiento, orfismo. no, el platonismo en sí ya, pero que bueno, Ah, bueno, pero ¿en qué sí, siglo? En el siglo de Platón no era tan no, popular, ya ¿no? cuando con el de los evangelistas, Ah, sí. Sí, sí, porque el estoicismo la difundió mucho, por ejemplo. sí, O sea, San totalmente, Pablo dialoga mucho con los estoicos. sí, totalmente. Entonces quizás esas sentencias no estén ahí de casualidad, o sea, ya es algo que también pues, rondaba, ¿no? Ujú, sí. Este, yo también hay que decir algo, esta tradición del platonismo, esta tradición de la salvación del alma va a tener varios exponentes, ¿no? Yo creo que podemos centrarnos en dos importantes, Andrés, para no alargarnos más, que es Plotino y San Agustín. Igual, si quieres, tú hablas un poco más de Plotino, si quieres, inicia tú con Plotino y yo No, remato sabes, algo. prefiero que tú hables con Plotino, que es un autor que lleva estudiando más tiempo, y a mí me gustaría hacer algunas referencias a Filón. Son breves. Sí, y luego cerramos con San Agustín, Ujú, porque sí, sí, sí. también, igual, aquí también hay una idea que es importantísima en el platonismo, que creo que Platón, yo platicaba eso es una hipótesis que tengo y que podría ser también para tesis doctoral, yo creo, ¿no? Que en Platón ya hay una insinuación, digamos, bueno, la idea del bien es una idea del uno, de lo que une la realidad, ¿no? Eh, esa motivación del filósofo por que el alma ascienda, se purifique, logre su salvación, y es la labor de la filosofía, tiene en el origen la intención de regresar a una especie de unidad. De hecho, eso no es algo extraño en cualquier religión y sobre todo religiones como el pitagorismo, el orfismo, el cristianismo. Todas esas religiones tienen eso. Ujú. Es una especie de querer retornar a un origen, o a una especie de origen perdido, ¿no? Eh, Platón no lo desarrolla tanto, me parece, pero con la idea del bien, sí, porque la idea del bien también es una especie de unidad, lo que unifica la realidad, ¿no? O sea, las cosas se unen por la idea del bien, ¿no? Uno de los exponentes que mejor lo ha, ha desarrollado eso es Plotino. Es uno de los grandes referentes del platonismo, pero sí hay que decir algo, Plotino junto a su alumno Porfirio son quizás eh, los pensadores platónicos heterodoxos entre el círculo, porque cuando uno lee a Proclo, uno lee a Jámblico, eh, hay unos matices ahorita voy a hablar de los matices, pero sí hay matices ahí que los diferencian. A veces en las facultades de filosofía, creo yo, y eso se puede discutir, que a Plotino se le ejemplifica como el máximo exponente del platonismo tardoantiguo, y yo creo que eso es un error. ¿En qué sentido? Es quizás es un pensador importantísimo, sí, pero creo que se aleja un poco de Platón en el sentido que para Plotino la ascensión del alma es algo meramente intelectual, Mm. sin la ayuda de ritos teúrgicos. Eh, Proclo, Jámblico, sí hablaban de estas teurgias, de estos ritos donde los dioses bajaban para ascender, ayudar a ascender al hombre, ¿no?
En Plotino se encuentra más bien esta salvación por una especie de ejercicio reflexivo intelectual, donde el alma, digámoslo así, va purificándose para ascender al uno. El eje principal de las reflexiones de Plotino para la salvación del alma es el uno. ¿Qué es el uno? Es, de hecho, incluso hablar de lo que es el uno es, para Plotino es algo que no, porque el uno no es, el uno, en esto no es que no exista, existe, es lo que realmente existe, vamos a decirlo así, lo que realmente es, pero al mismo tiempo es un no ser. ¿Pero por qué no es un no ser? En tanto que el intelecto humano no puede decir lo que es el uno, porque el uno es su placer, ¿sí? Cuando el intelecto humano reflexiona sobre las formas más sublimes, se queda en una especie de discurso, una razón discursiva. Recuerden que para Plotino habla de cuatro hipóstasis. Los que han llevado filosofía, esto sería bueno recordarlo. El uno, y del uno emana el nous. El nous son la inteligencia, lo que vendrían a ser las formas platónicas, ¿no? Luego el alma, y el alma es una especie de emanación que une el nous con la cuarta hipóstasis, que es la materia. O bueno, antes de la materia está el mundo, y del mundo está la materia, porque la materia en sí es otro no ser, pero no es, este sí realmente tiene poca, digamos, es pura multiplicidad. Entonces, de esa emanación, el hombre tiene que ir ascendiendo desde lo material, desde lo más bajo hasta lo más alto, que es lo más intelectual. Entonces, para empezar, Plotino, a mí me parece, yo quiero subrayar eso porque me parece muy interesante, que son las demostraciones de la existencia del uno. Es cuando habla de, bueno, ¿cómo sé que existe el uno? Pues bueno, porque veo que el mundo me habla de ello. ¿Y cómo? Porque en el mundo hay unidad. Todo, cuando yo, por ejemplo, veo a un cuerpo humano, es una multiplicidad de cosas que están unidas, que son uno. Cuando veo a muchas personas en un hogar, veo la unidad, veo una familia. Y entonces vemos que la unidad es algo evidente. El uno existe porque es evidente. Nosotros vemos que la unidad de lo múltiple, ¿no? Y en el ser humano es así. Dice Plotino, el ser humano tiene que practicar ciertas cosas como la abstinencia de la carne, la abstinencia digamos, de algunos alimentos, la abstinencia de los sentidos, la abstinencia de la... Y entonces después de esa abstinencia de los sentidos, sigue algo más elevado, que es la abstinencia de la razón discursiva. Porque la razón discursiva, dice Plotino, bueno, después de llegar a un momento de una intelectualidad pura, hay algo que sigue siendo multiplicidad, que es el intelecto, que es la razón humana, la razón discursiva, no el intelecto, perdón, la razón. Porque la razón es más, digámoslo así, más noble que lo que uno ve en la materialidad. Sin embargo, sigue siendo es multiplicidad porque se dicen muchas cosas, y lo que tiene que hacer el filósofo es abstenerse de ello. Dice Porfirio en la vida de... Pero Porque hay sujeto y objeto, sí, ya sujeto y tiene, objeto, hay totalmente, multiplicidad. totalmente. Ujú. Fíjense, dice Porfirio en vida de Plotino, que mientras Porfirio alcanzó la iluminación una vez, este estadio, digamos, de paz, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Te recuerdas la palabra que usa Porfirio para referirse a cuando Plotino consigue esta elevación? Que la consiguió 4 veces, que vio que Plotino lo consiguió 4 veces. Mm, está Josion, que es santidad. Ajá. Está bueno, está bien este estado de sublimidad. Sí, ese estado de sublimidad lo casó 4 veces Plotino. Y
¿Y qué es estado de sublimidad? Bueno, como bien lo mencionó Andrés, es la desaparición de toda multiplicidad, dualidad. Ya cuando mi razón piensa algo, por más intelectual que sea, sigue pensando en multiplicidad porque aún no hay un sujeto. Pero Plotino lo dice claramente, yo tengo que hacerme uno con el universo, uno con el universo. Y entonces ese estado de santidad o sublimidad es total, es una especie de práctica de ascensión, no quiero decir mística, creo que no es adecuada, pero sí es un estado, digamos, de total inactividad, tanto intelectual como corporal. Y cuando el hombre, cuando se muere, el alma regresa y entre más se purificó el alma, más cerca va a estar del uno y más tardará en regresar a la tierra. Esa cuestión, o sea, más tardará en regresar a la materia, ¿no? Entonces, son estos ejercicios, eh, digámoslo así, eh, de abstinencia. Plotino va a decir, ¿qué es el filósofo? Y si no aquel, la filosofía no es más que unas alas que le sale el espíritu del hombre para ascender. Y la dialéctica, fíjese cómo Plotino define la dialéctica, como una especie de ascensión, de vamos ascendiendo de la opinión a lo más sublime, ¿no? Entonces es todo este ejercicio de ascensión, de purificación, de poder llegar a esa total Sí. salvación de mi alma. Bueno, Yo yo, ahí yo quisiera cierro. hacer, Ujú. quisiera hacer dos puntualizaciones sobre lo que acabas de decir. Yo sí que sí creo, yo acepto tu lectura de Plotino, de que respecto de Jámblico y del otro que mencionaste, Ámblico, eso. Ujú. bueno, él Proclo, es más proclo. racional y Proclo, él es más racional efectivamente, pero yo bien podría, con lo que yo dije hace rato, es de que Platón pues tiene estas dos vertientes, una hiperracional y otra pues más del lado de la religión, de una fe, de un compromiso religioso. Y a lo mejor pienso que quizás los otros dos sí toman en consideración más la otra parte y que Plotino explota mucho la cuestión de la racionalidad, que él recupera las demostraciones y demás. Yo quisiera hacer dos puntualizaciones de por qué sí creo que es algo racional la filosofía de Plotino en dos cuestiones metafísicas estructurales de su filosofía. Una es la cuestión del supraser. Eso ya, que tú lo mencionaste así como supraser, ¿no? O sea, él dice que el uno está más allá del ser, ¿ok? Eso de alguna forma ya está en Platón. En el libro sexto de la República, dice Platón que la idea de bien está más allá de todos los seres y de la esencia. Entonces, yo creo que eso sí lo jala ya de Platón y lo desarrolla mucho. Y pienso, y además yo tengo una sospecha, y aquí quisiera polemizar un poco, no sé si tú quieres, si quisieras comentar algo al respecto. Yo pienso que esto es esta cuestión de que ese ser está más allá de los seres, es una cuestión derivada de la pura razón a través del argumento. ¿Cómo explicarlo? Mira, a ver, por ejemplo, hubo un neopitagórico llamado Moderato de Cádiz que decía que siempre que había un compuesto, debía los componentes de ese compuesto tenían que ser de otra naturaleza, porque eso es algo lógico, porque de una palabra no se compone de otras palabras, se compone de sílabas, y las sílabas no se componen de otras sílabas, se componen de letras. Entonces, el componente tiene que tener una naturaleza diferente de lo compuesto. Y parece que esta idea viene del pitagorismo antiguo y va influenciando acá los platónicos. Entonces, yo pienso que la cuestión del supraser va por ahí, que sí es una cuestión racional de que, por ejemplo, la cuestión de lo corpóreo, bueno, Moderato de Cádiz llega a la conclusión, y esto te va a sonar a ti porque tú conoces de platonismo, mi estimado. O sea, el Moderato de Cádiz llega a la conclusión de que lo corpóreo se debe de derivar de algo incorpóreo, porque Ujú. justamente el compuesto y el componente no pueden tener la misma naturaleza. Es decir, sí es un argumento ultrarracional. Y yo pienso que por ahí va el asunto.
Bueno, no Sí, sé, parece que quieres y decir algo. bueno, sí, pero ¿sabes qué? También creo que hay que subrayar algo bien importante. Toda esta filosofía de Plotino, que creo que de toma de Platón y de todo eso, creo que también se enriquece y tomando todas estas cuestiones mistéricas y todo eso. Recuerda que Plotino era un gran admirador de todo lo que se hacía en Oriente. Recuerda que por ejemplo, para Plotino, lo narra Porfirio, ¿no? Plotino estaba entusiasmado por ir a unas guerras con un emperador, creo que iba a la India, ¿no? Recuerdas que quería ver a unos, no recuerdo si a los brahmas o a una especie de secta de la India, ¿recuerdas? Igual Ajá, tengo aquí el dato, mira, déjame te lo doy, sí. permítame, lo tengo aquí. Sí, sí, claro, pero bueno, aquí ya nos iríamos a otra línea de interpretación de Plotino, porque yo lo que estaba ensalzando era siguiendo lo que tú estabas diciendo de que es ultrarracional Sí, sí, y sí, de que es así ultra toma de racional, Platón. es Porque te ultra voy a racional. decir, porque sí te voy a decir algo también, Raúl. En la India no hay ese tipo de racionalidad. La verdad es que los racionales así duros son los griegos. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, a lo que voy es que todo ese saber oriental mistérico lo quieren como que racional o digerir. Es lo Sí, que yo, sin es lo duda. que yo trato de hacer, lo Sí, que sí, trato de sí, decir. claro. Sí. Este, Toma de los egipcios y de religiones de que encuentra por allá en un oriente más lejano. porque, y hay Ujú. que decir esto porque muchos creen que es como, ah, bueno, la filosofía es un rajatabla con estas cuestiones misterios, y no es cierto, o sea, uno le rasca y te das cuenta Ujú. que los toman mucho de ahí, beben muchísimo de ahí. No, claro, es que como tú y yo decimos, pues estamos completamente de acuerdo tú y yo en que son desarrollos paralelos, a final de cuentas, ¿no? Sí, yo mal lo recuerdo, creo que era Fogelin, no recuerdo qué autor decía que Ujú. la religión y la filosofía van al mismo camino, o sea, van al mismo fin. O sea, déjame, te paso la cita porque, Sí, eh, mira, aquí está directamente, dice, refiere Plotino, es un trabajo que escribí sobre Plotino hace unos años. Dice, ok. refiere a Plotino que ni el mes en que a los 28 años sintió una inclinación hacia la filosofía y estudió a los mejores maestros de Alejandría. Bueno, esto no es, permítame, es que está algo trabada mi compu. Ah, la computadora está trabada, discúlpenme. Mm, Sí, no te preocupes. Si si quieres, quieres, mientras hago sí. quería aclarar un punto me quedé con ganas de decir algo respecto del concepto del alma en Platón. Perdón, más que te interrumpo, la palabra correcta es éxtasis. Tuvo un Ok, éxtasis. ok, Esa es la palabra muy correcta. bien. Mm, Ok, muy bien. Este, yo quería decir algo ahí está. sobre Platón y también conectaba contigo, con lo que estabas diciendo, tu primera intervención, que esto de que Platón llega a cuestionar el orden homérico, fíjate la relación que estoy haciendo, lo que he encontrado. O sea, porque sí, sí creo que lo cuestiona. Hay un autor llamado Grove, un canadiense, que escribió un libro sobre Platón, bastante interesante, y allí dice este señor que como que le hace mucho énfasis a la cuestión de que en la religión corriente, el alma era, perdón, la vitalidad grande estaba en el cuerpo, en la Grecia del corriente. Es decir, de hecho, toma un pasaje de la Odisea, donde hay unas almas que van buscando a Odiseo y que descienden al Hades, pero y dice que son como murciélagos, como que están medio muertas, como moribundas, como que no tienen ímpetu, y dice hasta que, esto es en Homero, hasta que son bañadas por un flujo de sangre de viviente, vaya, biológica, y entonces allí ya adquieren un ímpetu. Entonces, fíjate, en la religión corriente estaba esta cuestión de que realmente las almas en el Hades eran casi nada, casi nada. Y entonces con Platón, con el orfismo y estas corrientes se invirtió. Ahora lo que está más vivo es el alma. Ahora el alma es la vida, ahora es el Sí, principio del totalmente. movimiento. Y por eso que va a molestar a Nietzsche Sí. tanto, ¿no? ¿A quién? Es lo que va a molestar mucho a Nietzsche, ¿no? Bueno, Sí, bueno, es nada más es una exactamente. opinión X, pero mira, aquí Sí, está sí, el sí. dato. Fíjate, no, esto dice.
En el 242, Plotino se unió a la campaña del emperador Gordiano contra los persas en el afán de experimentar la filosofía que se practica entre los persas y la que florece entre los indios. Entonces, también hay que mostrar que ellos tenían una admiración por, fíjense que también todas estas ideas eh, del platonismo tardoantiguo Ujú. eh, tenían una admiración muy fuerte por lo que se pensaba en la India y lo que se pensaba en Oriente. Pues es Y que o sea, ya de por sí se parecían mucho, todos sus desarrollos se parecían mucho a lo que, o sea, realmente Krishna también es el uno ujú, en el Bhagavad Gita, o sea, sí, sí, totalmente. ¿Quieres pasar a hablar de este filón? por supuesto que sí. Antes de hablar. Fíjate que, Ajá. y a propósito de que también me gustaría polemizar sobre la recuperación que hace el cristianismo de Platón, el catolicismo, eh, porque hay cosas, la verdad, bastante curiosas de la recuperación. Y uno de los puentes justamente es Filón, que los judíos no lo querían, pero que sí lo quisieron los cristianos. Entonces, bueno, recuperado algunas referencias de Filón en un par de libros. Por ejemplo, en Alegoría de las Leyes, interpreta la cuestión del árbol del conocimiento del bien y el mal que comen Adán y Eva y dice, y pues que resulta que en la escritura hebrea dice que Adán y Eva morirían con muerte al momento del comer el fruto. Pero Filón se pregunta, ¿por qué no murieron? Sino que siguieron con vida y fueron expulsados. ¿Y qué crees que dice? Que lo que murió fue su alma. O sea, empatando al pitagorismo y al Platón la cuestión de las escrituras, donde sí hay una concepción muy fuerte en el pitagorismo sobre todo, pero en Platón también está, ¿eh? Que los autores en la filosofía le llaman el binomio soma-sema, que es cuerpo-tumba, ¿sí? Donde dicen no solamente el cuerpo es la cárcel del alma, sino que además es la tumba. O sea, realmente cuando uno está en el mundo paseándose, en este mundo que conocemos por los sentidos, el alma está muerta, era lo que creían los pitagóricos, y Platón lo recupera bastante, si bien lo suaviza, porque con esto de que te puedes elevar, sí lo suaviza, pero sigue estando allí la cuestión del soma sema. Entonces, sí hay una satanización muy fuerte del cuerpo en Platón y en todos estos autores, en Plotino, Filón y demás, al punto que el cuerpo no solo es un obstáculo para la virtud, sino también para el conocimiento, ¿sí? O sea, no puedes elevarte si no lo sometes, pero es ultra radical. Entonces, al momento ahorita tocando este punto esto que comentaba de Groove, de que en la tradición platónica invierte la cuestión sobre la vitalidad y ya le atribuye la vitalidad y el ímpetu al alma y no al cuerpo, eh, pues esto lo relaciono con con lo que estamos hablando, ¿no? Perdona, ¿querías comentar algo, Raúl? Sí, nada más para así rápido. Ese tema del cuerpo, nada más como curiosidad. Sí. Plotino, por ejemplo, no se dejaba hacer esculturas porque sería como que plasmar materialmente lo que él es y entonces él lo que quería evitar era eso, ¿no? De hecho, inclusive narra Porfirio, no, era un apio, narra un apio que Ujú. Porfirio, aprendiz de Plotino, supuestamente se fue a una isla y pues se flagelaba y todo para practicar, digamos, estas virtudes de ascéticas muy fuertes y que Plotino fue y le dijo, oye, no, no vente, o sea, tampoco te molestando, porque según lo que narra un apio, es que Porfirio pues se fue encontrado hecho trizas, ¿no? Aunque luego Porfirio escribe que no, que se fue de vacaciones, pero bueno, Está buena esa. sí. Está, bueno, y me recordaste la otra historia, hablando del Soma Sema, la que cuenta Calímaco, un poeta sobre Cleómbroto de Ambracia, que es un personaje
que se narra en el Fedón. Y pues no se sabe quién era, pero ese tal Calímaco, que también no dista mucho del tiempo de Platón, dice que Cleómbroto de Ambracia, cuando lee el Peripsiges de Platón, el libro sobre el alma, el Fedón, se suicida sin él tener una vida indigna, ni llena de sufrimiento, ni nada. Dice, pues simplemente Platón me convenció, el alma es inmortal, así que me voy a suicidar, y sí lo hace. Entonces, eso pues es la vertiente, pues radical, podríamos decirlo, pero, pero la verdad es que mm, sí representa un serio problema en la asimilación cristiana estas ideas representan un cierto problema porque en los semitas a veces no todo se ve de esa manera, ¿no? O sea, por ejemplo, en tanto en los egipcios como en el cristianismo existe el mito de bueno, no no el mito, sino, bueno, el mito en tanto narración de la resurrección de los cuerpos. Y allí la idea central es que el cuerpo y el alma son una unidad. Y la verdad es que en Platón no sucede eso. En Platón el alma es completamente independiente del cuerpo en su máximo vaya en sus virtudes y en su esplendor. Entonces, sí hay un choque allí. No sé, me gustaría escuchar tu opinión acerca de eso. Lo escuché primeramente de Dussel, que decía que en el pensamiento semita existía esta idea de la unidad entre el cuerpo y el alma, pero no lo creo tan así como, o sea, sí tomo parte de esta crítica de Dussel, pero no la tomo al 100% porque también en los egipcios también existe la idea de que el alma se sale del cuerpo y con independencia del cuerpo anda vagando y anda pensando. Es que es muy complicado saber por qué, por ejemplo, los, por ejemplo, en libros del Antiguo Testamento, Ujú. sobre todo los más cercanos al Pentateuco, Sí, pareciese que los hebreos tienen la noción de que el alma es mortal, que acaba, ¿no? O sea, que cuando muere el hombre, incluso el concepto del alma hebreo viene de roajo, o sea, como un soplo de vida, ¿no? El que anima el cuerpo, pero cuando el cuerpo se anima, pues cuando deja de ser animado, el alma se va con el cuerpo, o sea, muere. órale. Pero Ujú. parece que incluso en las escrituras que van en los sapienciales, cada vez se va desarrollando más una especie de idea de inmortalidad, ¿no? Pareciese. Y he Este, escuchado que, según algunos autores, allí entra la influencia griega en el pensamiento judío. sí, sí, Digo, no sé si lo que decías tú esta cuestión de que piensan los judíos del alma tenga que ver, o sea, de que, bueno, justamente, perdón, en estos tiempos ancestrales del judaísmo, de que se insinúa de que el alma muere con el cuerpo, no sé si tenga que ver con esta cuestión de que sí los judíos llegaron a pensar que el premio por seguir a Dios, a Yahvé, estaba justo en este mundo. sí, pues es que En, era una religión, digámoslo así, como las demás. De hecho, por ejemplo, en el libro de Josué, Ujú, se narra que la bendición de Dios es arrasar sobre los otros pueblos. Incluso el Dios de los hebreos era un Dios más entre los dioses, pero era el Dios más fuerte, ¿no? ujú, Entonces, y esa idea va agotándose cuando la Sagrada Escritura va hablando de que los dioses esos no son reales, son solamente un montón de barro y el auténtico y el universal es el hebreo. Y eso claro. parece que también va muy ligado a la helenización del mundo. Ujú, O sea, va muy ligado todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, regresando a Filón, porque luego vamos a... sí. Ajá, Sí, pues el Filón en general dice en las leyes, en las leyes específicas, dice que lo que aleja al hombre de la salvación, perdón, sí, lo que aleja al hombre de la salvación de su alma es epitimía, el deseo, y edoné, el placer. Entonces, retoma junta esta satanización del cuerpo. No sé si suene muy fuerte eso, pero es que decir que
el cuerpo es la tumba del alma, eso ya es muy fuerte, a mí me parece muy fuerte, ¿no? Entonces, y que eso es lo que aleja al hombre de la salvación del alma y va combinando en su interpretación de la Sagrada Escritura, va combinando esta idea de platónica y después, y eso va a facilitar que después los padres de la iglesia, desde Justino hasta San Agustín, pues vayan asimilando el platonismo de una manera muy contundente, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, en el libro, también hay un libro de Filón y también en el libro de la vida de Plotino, se empata el concepto del ángel con el de Demon, el de Daimon. Entonces, este Daimon, que era parte de la religión corriente griega, se trata de un espíritu, que cada uno tiene un espíritu que lo cuida, que lo va ayudando en el transcurso de la vida biológica, y ese espíritu pues vive adentro de uno mismo. Esta creencia popular griega eh, pues se termina mezclando la cuestión judía y así va a llegar al cristianismo muy fuerte al punto de que se termina convirtiendo el daimon griego en el ángel de la guarda, realmente. O sea, porque no hay tantas referencias en el judaísmo son escasas las referencias al ángel de la guarda. Esto más bien es una cuestión griega. Entonces, allí Sí, total. asumimos que, bueno, em, sí, sí, yo también lo creo. Y de hecho cuando yo en una clase, José Molina Ayala, que en paz descanse, estaba hablando de estos asuntos, yo lo cuestioné y le dije, bueno, a ver, este, lo que usted está diciendo es que el ángel de la guarda viene de la religión griega corriente. Y me dice, pues sí, no lo niego. Dije, bueno, pues entonces, más bien yo no tengo ningún problema en aceptar que el catolicismo, yo soy católico, pero no tengo ningún problema en aceptar que el catolicismo bebe del paganismo, pues muchísimo, ¿no? Y allí sí tomo muy radicalmente a Enrique Dussel cuando cita, Decía, nada más esto, perdón, cuando dice que Cristo está citando el capítulo, si no me equivoco, 127 del libro de los muertos, cuando Osiris le dice al alma, ¿y por qué te voy a resucitar? Y dice, porque mientras estuve vivo, le di de comer al hambriento, le di de beber al sediento, le di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Entonces se me hace así tajante que el, 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 el cristianismo pues bebe mucho del paganismo. Bueno, nada más eso, Raúl. ¿Qué decía querías? Gómez Dávila Sí, que el paganismo es el tercer testamento de la revelación. Algo así venía así el escolio de bueno, Gómez Dávila. Y tristemente los protestantes no lo tienen, ¿verdad? Porque los protestantes tajaron, ese es el grave error del protestantismo, el haber deshecho toda la tradición pagana. totalmente, Es totalmente. el peor error del protestantismo. Bueno, eso es otra cosa, cosa Sí, aparte, pero porque aplicaron justamente rompieron ese principio metafísico del que hablan los católicos, de que es nada un se crea de la marcionismo, nada. es un Sí, marcionismo, pero en lugar del Antiguo Testamento se aplicaron con el paganismo. Así es, eso es el sí. protestantismo, tristemente. Pero bueno, ya vamos a cambiar y quiero ir con San Agustín ya para acabar y antes de darle la palabra a los ponentes, A los este, invitados, a claro. los invitados, perdón, a los invitados. Eh, Miren, también hay algo bien importante que creo que en San Agustín, Andrés mencionó esta idea del cuerpo como tumba del alma, ¿no? Para la tradición cristiana, este va a ser uno de los retos que va a poner la revelación con el platonismo, porque San Agustín va a decir, la filosofía, a veces cuando hablamos de esta relación de fe y filosofía con los padres de la iglesia, realmente es, en resumidas cuentas, y me atrevo a decirlo y afirmarlo tajantemente, es entre el platonismo y el cristianismo, porque el epicureísmo, bueno, el estoicismo sí hay más o menos, la verdad, porque sí, acepta algunas cosas, pero la tesis de la materia, de que el mundo es solamente materia, ahí la niega, y solo es cuerpo, la niega. Esos, con el epicureísmo, con el sincretismo,
Con todas ellas, lo dice tajantemente San Agustín, son errores garrafales. Dice San Agustín, la única filosofía que empata muy bien con la revelación es el platonismo. Y entonces San Agustín incluso no, fue en la ciudad de Dios, llega a hacer unas analogías con el libro del Timeo, con el Génesis y todo esto. Pero uno de los retos que va a tener el cristianismo, sobre todo San Agustín, es, bueno, el platonismo habla que el cuerpo es la tumba del alma, ¿no? Pero mi Dios se encarnó y tiene cuerpo, tiene materia. Y hubo muchas como sectas como el gnosticismo, etcétera, ¿no? Que, que trataron, digamos, de tratar de evitar eso, ¿no? De que no, es que el cuerpo de Cristo es apariencia, realmente era una apariencia. Entonces, fíjense que todos esos intentos de erradicar el cuerpo de nuestro Señor, pues era porque venían de esta línea platónica fuerte, ¿no? Porque la materialidad, como es pura multiplicidad, nos aleja de la unidad y de nuestra salvación, de la salvación de las almas, ¿no? Entonces, San Agustín va a partir de algo bien sencillo. Dios ha hecho todo bueno, incluso la materia. Pero, eso es lo interesante, la materia, si bien es algo bueno, es lo menos bueno de lo bueno. Para Plotino, por ejemplo, la materia en sí es mal, no es buena. La materia tiene cierto bien cuando adquiere una forma, porque cuando adquiere forma adquiere cierta unidad. Es decir, de hecho, por ejemplo, Aristóteles habla de esta hipótesis de la materia forme, ¿no? Que nunca no sabemos ni cómo es porque no tiene forma, pero pues eso parece que Plotino sí acepta esa emanación, pero es lo peor, porque no tiene ni forma ni unidad. Entonces, por ejemplo, este libro, materia, si fuera pura materia no tendría esta forma, pero teniendo esta forma tiene una unidad. Estas páginas es un compuesto sobre compuesto, como lo mencionó Andrés, tiene un libro, pero tiene páginas y las páginas tienen palabras y las palabras tienen letras. Entonces, eh, las cosas que vemos en el mundo, cuando es mundo, ya es bueno. El mundo para Plotino, a diferencia de los gnósticos, era un lugar bueno porque pues se refleja el orden del uno. Pero bueno, San Agustín va a decir, bueno, la materia es buena, pero la materialidad nos evita eh, relacionarnos con el verdadero bien, que es Dios. La materia es un bien, los bienes materiales son buenos, pero nos alejan del auténtico fin, que es Dios. Hay dos cosas o tres que quiero tocar a San Agustín para acabar, y que tienen que ver con Platón, con la reminiscencia del alma. Para Platón, una de las cosas que demuestra la inmortalidad del alma son estas ideas innatas que se adquieren por el recordar las vidas pasadas. San Agustín va a retornar esa idea, pero él va a descartar la idea de reencarnación, porque él acepta la revelación. En el interior del hombre habita la huella de Dios. Y esa búsqueda incesante que tiene el hombre por la felicidad no es más que la búsqueda de Dios. Y esa búsqueda de Dios, todos los hombres lo hacemos, pero dice San Agustín, yo estaba buscando tanto, te busqué tanto afuera cuando realmente estabas dentro de mí. Entonces, si ustedes ven las confesiones cuando habla de la memoria, él comienza a hablar, bueno, la memoria, yo recuerdo eventos pasados, etcétera, pero luego se comienza a preguntar, no todo lo que tiene mi memoria son experiencias sensibles. ¿Por qué tengo los números? Por ejemplo. Bueno, entonces hay verdades que son eternas, que son inmateriales. Y si le rasco más, encuentro
la huella de Dios en mi interior. Pero esa alma o esa huella de Dios solo la encuentro cuando comienzo un ejercicio ascético, y San Agustín comienza a hablar de ciertos ejercicios o de ciertas, evitar lo que ve la vista, tratar de no irnos con los alabanzas de los hombres, es tratar de tener paz interiormente, porque solo así puedo unirme con el Señor. Y esa unidad con el Señor no es por una cuestión meramente natural. Necesito que el Señor de manera sobrenatural me ayude a unirme con Él. Entonces, viene toda esa teoría de la iluminación, que Dios desciende, o sea, esa luz desciende hacia mí, y por medio de Cristo mediador me logro recordar mi origen. Mi origen es estar con Dios a mediación de Cristo. Andrés hablaba, por ejemplo, de estos mediadores, ¿no? Los platónicos, como por ejemplo, Jámblico, tenían esta idea de que los dioses, mediante la teología, descendían y ayudaban, ¿no? Y uno de los temas que más va a importar a San Agustín va a ser el de los mediadores, el de los demonios. Entonces, va a decir Agustín, bueno, todos estos dioses eran demonios que engañaron a los hombres porque unían en amor, o sea, los pueblos se unían en amor, pero era una unión falsa, porque la verdadera unidad la da Cristo. Y toda esa verdadera unidad que va a salvar a la humanidad en un solo pueblo, que es el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios, se da por el mediador. Entonces, fíjense cómo ya la idea de salvación está unida con la unidad. Me salvo si yo estoy unido realmente con Dios. En cambio, los otros dioses falsos daban una unidad, sí, daban una unidad, pero era falsa. No lograban realmente dar esa unidad, que solamente Dios lo podía hacer. Entonces, fíjese que Agustín sí habla de que esa iluminación no se da por vías racionales, es porque la fe, digamos, la fe es la que ilumina el entendimiento, cambia el entendimiento, y es por medio de la fe en que encuentro esa verdadera purificación del alma. Entonces, ahí es el gran cambio radical, porque ya no es, digamos, como Plotino por las solas fuerzas del intelecto, como Platón, digamos, con las formas paganas. Ya en San Agustín, toda esa salvación ya es por mediación de Cristo, pero sí sigue habiendo, digamos, ese ascetismo por la materialidad, porque siempre va a referir a Agustín, en la vías exteriores me hablan de Dios, pero al mismo tiempo no está ahí afuera, está siempre dentro de mí. Y es por esa misma alma que tiene impresa ese Sí. anhelo de Dios, que me habla de esa unidad, y que mediante Cristo logra esa unidad, y esa unidad es la salvación. Raúl, resumirías la postura de San Agustín sobre la materia diciendo que es un bien, pero que puede ser un bien menor que bloquea un bien mayor. Exactamente, Ok. totalmente. Y otra cosa, para terminar, por eso el de maestro dice, aprender es recordar. Pues claro, recordar que adentro habita Dios, es todo lo que realmente recuerdo de mi fin, del lugar a donde voy, y de mi origen, es, es Dios el que me lo dice, es Cristo. Entonces fíjese cómo se cristianiza el platonismo con San Sí, Agustín. totalmente. Entonces aquí, no sé si aquí pasamos a preguntas y respuestas. Claro, claro que sí. Así es, Aquí hay alguna estimados. intervención. Si alguno de ustedes tuviera una pregunta, les agradeceríamos que prendan su cámara y su micrófono. Si por alguna cuestión ustedes no pueden realizar esto, entonces con mucho gusto leeremos sus preguntas en el chat. Estimado Ilan, ¿alguna pregunta? Hola, hola, ¿se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí, Ok, perfecto. Bueno, saludos primeramente a todos los presentes, Raúl, Héctor, que los conozco de hace tiempo, muchas gracias
por la invitación, excelente la ponencia y bueno, un comentario como para ver qué les parece esto relacionado con el tema. Estoy leyendo sobre un neurocientífico que hablaba, tuvo una experiencia, ¿verdad? De estas cercanas a la muerte, con una enfermedad que apagó la corteza cerebral y bueno, él explica ahí toda la cuestión. Eh, Al final él tira varias hipótesis y concluye, es que me recordaba mucho lo que decía Raúl de San Agustín. Decía él que concluía que el cerebro es prácticamente una máquina que evita que experimentemos lo más posible cosas sobrenaturales y que trata de mantenernos aquí, con los pies en la tierra. Él decía, por eso a veces cuando suceden estos eventos como el que tuvo esa experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Y dice haber experimentado ciertas cosas, se dan solo en esos momentos en el que el cerebro pierde control sobre o dominio, ¿verdad? Sobre la relación mente-cuerpo, ¿verdad? Que para él es así. Entonces, no, me parecía muy curioso y se puede observar cómo inclusive en tiempos presentes sigue existiendo este proceso, ¿verdad? Que vemos que venía de Platón, eh, neoplatónicos, la iglesia, bueno, escolástica, iglesia, bueno, y todo eso. Entonces, es curioso, ¿conciben ustedes, cómo conciben ustedes ese impacto histórico que ha tenido eso? Que inclusive se discute en la actualidad a nivel de neurociencias. Consideran que ha sido bastante relevante y que en este tiempo todavía se hable de eso, porque por más que se diga que el fisicalismo es una postura mayoritaria, esta cuestión de mi mente, del espíritu, inclusive del alma, sigue ahí. O sea, es algo que no se puede alejar de la naturaleza humana para mí. ¿Cómo valoran ese Perdón, impacto en las neurociencias? Ujú. disculpa, Milan, es que se cortó. ¿Me podrías repetir, por favor, lo que dijiste sobre el hombre que sufrió esa enfermedad? Ah, ok, ok. Bueno, a ver si le subo aquí. Sí, el punto era que él experimentó tuvo una experiencia hiperrealista, así le llaman más o menos en el ámbito neurocientífico, que no se puede experimentar hasta con el conocimiento actual, con la corteza cerebral apagada, que era que él la tenía apagada por la enfermedad que tenía en ese momento. Él concluyó, ¿verdad? Tiene todo un libro ahí, el neurocirujano, con que, y por eso digo, me recordaba mucho el tema de San Agustín a él. El cerebro es una máquina que intenta que yo no experimente nada espiritual, Ah, ok. o mantenerme lo más posible con los pies en la tierra, decía él. Ajá. Entonces, me parecía interesante porque se parecía mucho a lo que comentaba Jorge con San Agustín. Él decía que solo en esos momentos donde el cerebro pierde ese control de la interpretación del mundo material, es cuando la persona logra experimentar este tipo de cosas, que en cristianismo sería obviamente la muerte, el encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, inicialmente era más un comentario curioso que quería dar, pero si quieren comentar cómo eso se relaciona, lo impresionante que es que de Platón vengamos ahora a un neurocirujano del siglo XXI, ¿verdad? A retomar algunas ideas, ¿verdad? Que no han muerto y siguen ahí. Claro. Sí, Lean, gracias. Pues, Raúl, ¿quieres contestar? Sí, pero tú quieres contestar primero. Tengo Sí, la yo respuesta. sí quiero decir algo también, pero Bueno, bueno, es que somos demasiado amables. Tú primero. gracias. Ah, mira, sobre la cuestión del platonismo, ¿cómo se relaciona esto? Yo en este punto sigo tajantemente algo que me parece que nuestro tiempo ha sido muy ignorado por el prejuicio cientificista. Em, Vaya, todo el siglo XX fue mucho cientificismo y ahora, pues la gente, aunque ya se están tocando otros tipos de temas en la posmodernidad, hay que decirlo,
que también la posmodernidad puso en tela de juicio un poco al discurso científico, porque pues ya de repente no creían en nada y decían eso también es un metarrelato. Y aunque ya se están tocando en este tiempo, en nuestro tiempo que vivimos, cuestiones relativas a la posibilidad del alma o del espíritu, eh, yo pienso, yo me aferro mucho a un pasaje muy olvidado de Leibniz en el discurso de metafísica, donde dice que los ojos, que el hombre, que no es que el hombre vea porque tiene ojos, sino que el hombre tiene ojos o al hombre le surgen los ojos porque el alma quiere conocer. Es decir, que si nosotros invertimos el orden que nos propone el materialismo, pues sí, el cuerpo surge como una manifestación del espíritu. Entonces, el tema allí está, que se está ignorando, pues es otra cosa, ¿no? Es como dice Jung de las bacterias, o sea, antes de que se los conociera, las bacterias ya hacían de las suyas. Y no porque, y no les importaba que no se investigaran que el hombre no las investigara científicamente, les valía gorro. Ellas hacían su trabajo, el de una bacteria. Entonces, así son estas las cuestiones espirituales, aunque no se investiguen, pues ahí están. Yo creo que eh, Platón sí logra ver los componentes, que hay componentes que no, que están en el intelecto, que están fuera definitivamente de las sensaciones. Y entonces, que pienso que sí se pueden, em, que el fondo de muchos de estos temas, pues no es para nada superado ni en el mismo Platón, y que los podemos, y que tenemos todo el derecho de volverlos a poner en la mesa. Nada más, muchas gracias, Ilan. Le doy la palabra a Raúl. Sí, yo también agregaría algo. Pues es que es muy complicado. Yo creo que nuestra época tiene, y de hecho la próxima sesión vamos a tocar un tema relevante porque tanto Ignacio, Alfonso y un amigo español, vamos a tocar un libro que se llama Los Buribuncos. Y en ese librito es una crítica a este cientificismo fuerte que surgió en el siglo XX, ¿no? Yo creo que siguiendo esta línea es muy complicado atender un tema así mediante el método científico. Eh, el asunto es que, por ejemplo, para Platón, un tema así como el del alma, bueno, la inmortalidad del alma, sí, claro, puede haber argumentos racionales, etcétera, pero ¿dónde va su salvación? Todo ello se responde mejor mediante los mitos que mediante algún discurso racional. Y, no, y a veces uno de los mitos, bueno, uno de los prejuicios más supersticiones de nuestro siglo, es la mejor palabra, es creer que si no se hace en un lenguaje racional científico, se tiene que descartar porque no tiene sentido. Entonces, ahora, eh, hablando de esta pregunta que tú decías, bueno, es que parece que la experiencia de estas éxtasis se da cuando el cuerpo parece que está comenzando a morir y que hay registro de esos, pues bueno, es complicadísimo, pero yo creo que podría acercarnos más, digo, es válido, es muy valioso lo que nos pueda decir un científico porque trata con un método y mediante su método darnos algún acercamiento, pero quizás esos ejercicios ascéticos se ven mejor descritos, en mi opinión, por ejemplo, en una Santa Teresa de Ávila o incluso, digamos, en, en algunos... en algunos místicos, digamos, o como el Master Eckhart, ¿no? Como unos místicos que hablan de esta especie de ejercitar ejercitar los sentidos intelectuales para poder lograr ese ascenso, porque todas esas prácticas de ascenso nos vienen, de hecho, del platonismo, ¿no? Y es bien interesante cómo Platón nos dice es que el verdadero sentido de la filosofía, la verdadera preparación de la muerte, de la que nos prepara la filosofía, no son esos dichos ñoños que vemos en las facultades de filosofía que llegan los chavitos de 17 años con Nietzsche y Schopenhauer abajo del sobaco
No, es que soy consciente que me voy a morir. Ah, pues, y eso es la filosofía, pues no. Realmente, si hablamos en un sentido estricto, la filosofía es preparación del alma para evitar, para salvarla y estar junto a los dioses. Sí, cuando venga el niño ahí con Nietzsche y Schopenhauer bajo el sobaco, la verdad, ignóralo. Muchas gracias, muchachos. gracias a ti, Ilan. Pregunta Julio Guzmán en el chat, estimados. Si el cuerpo es manifestación del espíritu, entonces, ¿por qué los chimpancés y otros primates tienen una fisiología tan parecida a la humana? Ok, sí, muchas gracias, Julio, por tu pregunta. Es muy interesante, me da pie para decir algunas cosas sobre este tema de los animales. Fíjate que yo creo con Santo Tomás que los animales también tienen espíritu. Esto ha sido censurado también por, por diversas doctrinas antropocéntricas que quieren, como dan la impresión de que quieren hacerse más cristianas por ser antropocéntricas, de que, ay, como nos comemos a los animales, hay que olvidarnos de que, pues de eso, porque hay que olvidarnos de que quizás tengan alma porque son máquinas y te los puedes comer, ¿no? Pero dentro del mismo eh, cristianismo hay autores como Santo Tomás que consideran que justamente los animales tienen espíritu. Entonces, ¿qué diríamos? Que desde este punto de vista de que si los ojos surgen, bueno, no los ojos, en general los órganos, surgen porque el alma desea conocer, pues claro que también eh, tendríamos que pensar necesariamente que los chimpancés tienen un alma parecida a la humana, desde luego, porque también su configuración corporal responde a esa forma en términos, por ejemplo, de Aristóteles, ¿verdad? O sea, la materia es pasiva y la forma que es el alma modifica a la materia. Entonces, sí tendríamos que pensar que los animales tienen un alma parecida al hombre, y no solo los chimpancés, la verdad es que los mamíferos en general, incluso a veces más que los primates, se pueden parecer al hombre en sus cualidades ya no corporales, sino intelectivas, emocionales, porque sienten empatía. Ya ves esos casos de animales que adoptan otros animales, o sea, Leibniz decía, citaba al poeta romano Juvenal, ¿no? Que decía, tigris parcit cognatis maculis, o sea, hasta el tigre reconoce las manchas semejantes a las que él se asemeja, o sea, el tigre que es un animal solitario, muy depredador por excelencia, asesino incluso de otros tigres, hasta el mismo tigre, pues, si encuentra, por ejemplo, una hembra, pues, no va a preferir aparearse con ella que matarla, porque si no los tigres ya se habrían extinto. Y en general hablamos del tigre, pero en general, o sea, en muchos animales se manifiesta que tienen amor y dulzura hacia otros animales, sobre todo los de su especie. Entonces, sí pienso que la configuración corporal de los chimpancés responde al espíritu mismo que tienen los chimpancés. Entonces, ¿qué es ese? mm, que evidentemente pues tienen ese impulso de vida, ese conatus, ¿no? Le llamaba Spinoza, ese instinto de conservación, le llamaba Santo Tomás de Aquino, eh, lo comparten con nosotros. Y si no tienen una misma alma, pues tienen un alma, un espíritu parecido. Que yo no distingo casi siempre entre las palabras alma y espíritu, porque tienen la misma raíz etimológica. Las dos se refieren a una materia sutil, al viento. Espíritu viene de spiritus, latín, del verbo aspirare, que es aspirar, y alma viene de ánima, que se relaciona a ánemos del griego, que también es algo, también es viento, también es soplo. Las palabras neumático o neumonía vienen de ahí. Bueno, entonces, eso es lo que yo respondería. No sé
si Raúl quiere decir Ah, algo también bueno, al respecto. y siguiendo también un poco, yo recuerdo mucho la argumentación de San Agustín contra cuando estaba hablando sobre los démones. Entonces él decía, bueno, es que la perfección de un ser no es tanto por lo corporal, y ahí también sale el lado platónico de San Agustín, porque decía, bueno, muchos han hablado que los demonios son superiores a los hombres porque tienen un material sutil, están hechos de materia sutil, pueden estar por los aires, pueden volar. Entonces diría, bueno, ¿y el ave es superior al hombre porque vuela? Entonces, eh, hay cierto que el chimpancé tiene una cuerpo muy similar al nuestro, eh, pero aquí la pregunta, y yo también considero que los animales no son máquinas. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de nuestra época, como reducir al animal a una especie de máquina en el cual pues yo puedo maltratarlos como se la gana. Pues no, no es así, ¿verdad? Pero también considero algo importante. A veces el espíritu también se manifiesta en el cuerpo de muchas cosas. Por ejemplo, el cuerpo humano, las manos del hombre, a diferencia del chimpancé, no solo sirve para agarrar un instrumento y machecarlos, se hacen catedrales, se hacen novelas, porque reflejan, digamos, una especie de espíritu más elevado que el animal Sí, no tiene. claro. Entonces, ese también, esa manifestación de extensión del cuerpo humano es algo que el animal no tiene. Entonces también, fíjense, una de las argumentos para demostrar la inmortalidad del alma era que del alma se piensan los números, porque los números parece que son una especie de ser o de esencia eterna, ¿no? Dice San Agustín que San Agustín los usa para demostrar la inmortalidad del alma, las mismas matemáticas. Entonces, también la extensión del cuerpo, lo que el hombre, lo que el ser humano extiende, ¿no? Es una manifestación de esa especie de inmortalidad del alma. O sea, por ejemplo, ¿por qué se construyen las catedrales? ¿Qué significa eso? En el hombre moderno, por ejemplo, pareciese que eso se ha acabado, ¿no? Las construcciones nos dicen otra cosa, pero eh, el cuerpo o las manos, o por ejemplo, los pies no solo sirven para correr, sino que nuestra forma, diría Hamlet, y que nuestra forma de caminar erguido son para elevar la vista al cielo. Entonces, son cosas así que el chimpancé puede caminar erguido, pero no tiene esa noción de por qué verse al cielo. Entonces, son esas cosas que nos diferencian mucho. Claro que el animal, eh, no por eso, y tenemos que tener, yo considero, y esta es una visión particular, o sea, el animal hay que respetarlo porque al fin y al cabo el animal te muestra también una especie de afecto, etcétera, pero no es el afecto como por ejemplo el hacer una familia. Por ejemplo, que aquí los instruimos de otra forma muy distinta al animal. Pero bueno, Pues sí, justo se relaciona al platonismo este tema que acaba de tocar ahorita el compañero Julio sobre los chimpancés, porque Platón hubiera dicho que efectivamente, pues sí son espíritus, ¿verdad? Este, ya estaba o sea, el concepto siempre se le llamó metempsicosis a esta cuestión de la reencarnación, que literalmente significa transmigración de almas. No está ese término en la filosofía de Platón, pero tradicionalmente se ha utilizado. Entonces, la otra cuestión es lo de la cabeza, de que también mm, de que sí, como el hombre, o sea, la cabeza, que es la parte más divina del hombre, según Platón, el hombre al final toma la postura erguida para levantarla simbólicamente, apuntar hacia arriba, protegerla también de los peligros y y alejarla de lo terrenal. Por eso, de alguna manera, siguiendo esa lógica, el animal más nefasto para Platón, pues sería parecido a lo del Génesis, la serpiente que va arrastrando la cabeza en el suelo. Entonces, pero sí, no creo que más allá de todo esto, parece que hay animales
que se compaginan más a la inteligencia humana más que los primates. Eso es muy curioso. O sea, se han encontrado por ejemplo, aves que parecen más inteligentes y demás, pero bueno, como decía Raúl, la verdad es que el alma humana sí, sí o sí debe estar más elevada porque tiene la particularidad de ser consciente sobre su propia existencia. O sea, no solo piensa, sino que piensa que piensa. Por eso a mí me gusta, si eso es lo que significa la expresión sapiens sapiens, pues yo estoy muy de acuerdo con los que la introdujeron. No solamente pensamos, sino que pensamos que estamos pensando. Eso es lo que nos distingue del animal. Bueno, no sé si alguien tenga una intervención más. Parece que ya no hay nadie en el chat, estimados. Entonces, yo no me queda más que desearles una buena noche, darles las gracias, por supuesto, tanto a Andrés como a Raúl, que han tenido a bien participar con nosotros en esta reunión. Los invitamos, como ya comentó Raúl, para dentro de 8 días en el mismo horario y estaremos comentando el libro de los Buribuncos de Carl Schmitt y dentro de 15 días estaremos comentando una novelita de Monseñor Robert Hugh Benson, quizá ya la hayan leído, Señor del Mundo. Los esperamos para poder disfrutar de sus comentarios en el mismo horario, las 9 de la noche del martes. Sí, Entonces, sin más que agregar, les deseo que Dios los bendiga en esta noche. si no han leído esa novela, léanla, ¿eh?